Buenas noches a todos los hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de esta transmisión, de poder haber adorado su nombre y de poder hacer este tiempo para el Señor, para compartir la palabra, porque sabemos que la palabra de Dios siempre hace efecto en nuestras vidas y cada palabra que recibimos tiene un resultado en nosotros. Hoy vamos a ver nuestra última parte de esta serie que iniciamos hace algunos días, la serie basada en la historia de David. Y esta tercera y última parte de la serie tiene por título Jefe de Vides. Yo le pido, si usted tiene una Biblia, para que la abra conmigo, por favor, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a estar leyendo inicialmente versículos 1 y 2. La lectura no termina allí, vamos a continuar la lectura más adelante, pero inicialmente versículos 1 y 2. Dice la palabra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Hemos visto en nuestras primeras dos partes de esta serie todos aquellos acontecimientos que sucedieron en la vida de David, planeados por Dios para poder llevarlo hacia aquel propósito que Dios había determinado para su vida. Sabemos que fuimos puestos en esta tierra con un propósito por Dios, y Dios, que es soberano, no deja que acontezca nada que no sea para nuestro favor. Así que dice la palabra que en este primer pasaje, en este primer texto, dice: yéndose luego David de allí. Hemos visto hemos narrado muchas cosas, y quiero detenerme en estos dos primeros versículos para explicar algo especial, y voy a ir poco a poco para que usted pueda comprender. La primera parte del versículo 1 del 22 dice: yéndose luego de allí. ¿Qué es allí? Allí significa o representa todo aquel recorrido que David había hecho huyendo del rey. Recuerda lo que vimos hace unos días en esta segunda parte de la serie. Dice la palabra que David se encontraba en casa del rey, se encontraba allí en el palacio, sirviendo como de costumbre, ministrando ante la presencia del rey. Y estando allí ante el rey toma una lanza que tiene en su mano y la lanza contra David, la arroja contra David, la enclava en la pared, pero no puede herir a David. Dios protege la vida de David. David huye de la presencia del rey, se dirige a su casa, y estando en su casa, el rey una vez más intenta hacer daño a la vida de David. Envía servidores suyos para que lo atrapen, lo lleven consigo, pero David escapa por la ventana ayudado por su esposa Mical. Ahora, la palabra nos enseña que David hizo todo un recorrido, para poder continuar su camino y poder preservar su vida. Y dice la palabra que pasando de su casa fue a tierra del profeta Samuel. Ahí estuvo con Samuel. El profeta cuidó de él por un tiempo, pero David en un momento ya se sintió acorralado en ese lugar, se sintió que ya no había oportunidad de poder continuar allí. Dice la palabra que el rey Saúl envió siervos para poder apresar a David allí, y aún él mismo se dirigió hacia la casa de Samuel, pero Dios hizo su intervención y colocó a profetizar a estos hombres y profetizar también el rey Saúl, y cuida de su vida. El recorrido continúa. Dice la palabra que después de Ramá pasó a tierra de Nod, y en tierra de Nod, que era la tierra de los sacerdotes, tierra de aquel sacerdote Ahimelech. Si usted recuerda, en la segunda parte habíamos visto que este sacerdote consultó a Jehová por David y le dio también provisión para el camino. Dice la palabra que David, mintiéndole, le dijo que le proveyera de pan, y el sacerdote le dio pan que había sido sacado de la presencia del Señor, y también le dio la espada de aquel gigante que él había matado, el gigante Goliat. Pero su paso por allí, por tierra de Nod, había sido trágico.
¿Y por qué fue trágico? Pues el capítulo anterior dice la palabra que haber pasado David por allí trajo consecuencias muy graves sobre este hombre, Ahimelech, este sacerdote, y sobre toda su familia. La palabra dice que allí se encontraba ese día un edomita llamado Doeg. Y el rey, reunido un día en su casa junto con todos estos siervos, el edomita habla con el rey y le dice: yo he visto a tu siervo David que ha llegado a tierra de Nod, ha llegado hasta donde el sacerdote Ahimelech, y el sacerdote Ahimelech le ha ayudado. El rey, pensando que este hombre, que el sacerdote, había ayudado a David en una conspiración contra su reino, toma la decisión de hacer traer a Ahimelech ante su presencia, y no solo a Ahimelech, sino a toda su familia. Dice la palabra que estos hombres vinieron vestidos con sus vestiduras sacerdotales, estaban vestidos del efod, y el rey no tuvo ningún problema en dar la orden para asesinar a este sacerdote junto con su familia. Ninguno de los siervos de Saúl quisieron extender su mano contra los sacerdotes, contra los profetas de Dios, pero dice la palabra que el edomita, el extranjero, tomando su espada, obedeció a la orden del rey y asesinó a todos estos hombres. Así que David no pasó mucho tiempo allí en Nod y continúa su recorrido. Nuevamente encontramos a David huyendo. Luego de pasar por tierra de Nod, se dirige a tierra de Aquis, rey de Gat, y todo esto está en el capítulo 21, tierra de Gat, donde estaba el rey Aquis gobernando en ese tiempo, y era tierra de filisteos, y allí estuvo un tiempo, pero viendo que los siervos de Aquis le reconocieron y que habían llegado a oídos del rey Aquis que allí estaba David, aquel guerrero reconocido, estaba David, aquel que había librado batallas a favor de Israel y en contra de los filisteos, David sintió miedo. Dice la palabra que Aquis, escuchando que estaba allí David en medio de su pueblo, le manda a traer a su presencia, pero David, siendo astuto, sagaz, toma el comportamiento de un hombre demente, y dice la palabra que David cambió su semblante, dejaba correr la saliva por su barba para hacerse pasar por alguien demente, y el rey le menospreció. Así que David pudo salvar una vez más su vida y se dirige entonces en dirección hacia Adulam. Vemos una vez más el pasaje del capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dice: yéndose luego David de allí. Ese allí es todo este recorrido del cual hemos hablado. Ese allí habla del último lugar donde estuvo David antes de llegar a Adulam, y es la tierra de Aquis, rey de Gat, de los filisteos. Dice: se fue luego de allí, huyó a un lugar llamado la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam era una cueva que pertenecía al territorio de Judá. David estaba cansado de huir, David angustiado, David perseguido, temeroso por su vida, haciendo un recorrido por mucho territorio de Israel. Dice la palabra que se dirige hacia esa cueva, y allí en esa cueva permanece por un tiempo. Qué difícil momento para David. ¿Sabe? Esto podríamos decir que Adulam se constituye entonces en uno de los momentos más difíciles para la vida de David. Se constituye en uno de aquellos momentos de depresión que David tuvo que experimentar antes de poder ver la presencia de Dios y la gloria de Dios en aquella promesa que había dado por medio del profeta Samuel, que sería rey. Dice la palabra que estaba allí en esa cueva y estaba solo, había sido fugitivo del reino. Imagínese usted, póngase usted en los zapatos de David. Imagine que usted es un fugitivo del gobierno, un fugitivo donde todo el gobierno, todas las fuerzas militares están detrás de usted. La palabra dice que estaba David huyendo, y no era David cualquier persona. David era una persona conocida por el pueblo. Aún las mujeres cantaban y danzaban en nombre de él. Recuerda aquel cántico que dice la palabra: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David no era cualquier persona. David para esa época ya era una persona conocida.
Hoy en día pudiéramos decir que alguien que es conocido y que es fugitivo del gobierno estaría en todas las planas de un periódico. Y algo así estaba aconteciendo en la vida de David. Esto no era una película para David, era su vida real. Así que Adulam se convierte para él en uno de los momentos más difíciles de su vida. Un momento de depresión, un momento en el que se encuentra allí aislado una vez más, apartado una vez más de la sociedad y en tiempo difícil. Y yo sé que tal vez muchos de los que escuchan esta palabra en este momento se han sentido con los terrores de Adulam. Tal vez muchos de los que reciben esta palabra en este momento han sentido el temor que sintió David allí en Adulam. De pronto se han sentido perseguidos, se han sentido abandonados, se han sentido solos, han sentido que no tienen nadie a su alrededor que pueda tenderle la mano, que pueda comprenderle, que pueda ayudarle en su situación. Probablemente usted y yo no hemos vivido los mismos momentos de David, pero sí hemos en algún momento de nuestra vida experimentado aquel sufrimiento y aquel dolor de sentirse solo y aislado. Y dice la palabra que estando allí David en Adulam, aunque es un momento difícil para David, no fue para David sino algo planeado por Dios, dentro del propósito de Dios, para que David pudiera tener nuevamente un reencuentro. Leamos lo que dice nuevamente el versículo 1. Estando David allí en la cueva de Adulam, dice, huyó a la cueva de Adulam. Estoy en la segunda parte del texto 1 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces Adulam provocó un reencuentro en la vida de David. El pobre David, angustiado y perseguido, el pobre David, que por mucho tiempo había servido al rey Saúl lealmente y había servido a su nación, ahora estaba solo en aquella cueva, tal vez recordando el tiempo que por su lealtad había tenido que abandonar todas las cosas que antes eran de él. Él había dejado a sus padres, había dejado el cuidado de aquellas ovejas, había dejado a su esposa, había dejado su casa, había dejado sus hermanos por servir al rey, había dejado ahora su posición en el reino como guerrero para huir, y se encontraba en aquel lugar solo, dice la palabra. Y estando allí, Dios provoca un reencuentro con sus orígenes, un reencuentro con su esencia, un reencuentro con el propósito inicial para el cual él había sido ungido. Todas las cosas que él había dejado atrás, todas las cosas que él había tenido que negarse para servir al rey, ahora muchas de estas cosas volverían a él. Sabes, muchas veces nosotros hemos corrido mucho camino, tal vez ministerialmente. Hemos recorrido caminos en nuestras vidas, en nuestra economía, trabajando y haciendo muchas cosas, pero olvidamos en nuestro caminar, olvidamos en nuestro correr cuál era el propósito inicial de Dios. Dice la palabra que Dios había mandado al profeta Samuel que ungiera a David, y lo ungiera con el propósito de que David se convirtiera en rey. David había recibido aquella unción, pero el haber caminado tanto en aquellas cosas que venían a su mano, el haber llegado al palacio, el haber sido un músico, el haber sido un guerrero, un paje de armas, el haber estado en tantas situaciones, en haber sido constituido amigo del príncipe, tal vez lo había hecho desviar un poco de aquel propósito para el cual Dios lo quería encaminar. Y yo sé que muchos en este tiempo de pronto han olvidado aquella palabra inicial que Dios les dio. Muchos en este tiempo están caminando en las cosas que les ha tocado hacer.
pero se olvidaron de aquello que Dios les habló un día. Dios tal vez te dijo a ti que te iba a dar una empresa, pero conseguiste un trabajo en un lugar y te sentiste cómodo en ese lugar y estuviste en ese lugar por un tiempo y allí conseguiste los recursos que necesitabas y te conformaste con eso. Y si Dios no hubiera removido aquel cimiento y si Dios no hubiera quitado la estaca de aquel lugar para sacarte de ese lugar, entonces jamás se hubiera cumplido la palabra de Dios en tu vida. Probablemente a muchos de los que hoy están viendo este mensaje, el Señor les dijo que les daría un ministerio, el Señor les dijo que les daría un pastorado, les dijo que les daría alguna obligación dentro del reino de Dios, y comenzaron a servir y comenzaron a hacer cosas y se fatigaron en todas aquellas cosas que estaban a la mano y se les olvidó la primera palabra que Dios les había hablado. Entonces, cuando esas cosas acontecen, Dios hace todo lo que tiene que hacer. Dios nos saca del lugar donde estamos para llevarnos a un lugar a solas, para llevarnos a aquella cueva de Adulán, para llevarnos a aquel lugar de soledad y poder hacer que nos reencontremos nuevamente con la esencia, con el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Es en ese tiempo de soledad donde Dios puede traer a memoria aquellas primeras palabras. Es en aquel tiempo y en aquel lugar donde Dios puede traer reencuentros en nuestras vidas aún con Él, los que han perdido su presencia. Y dice la palabra que estando allí en Adulán, David se reencuentra con su familia. Dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y vemos en este pasaje cuán importante es la familia en nuestras vidas. Cuán importante es tener allí esa familia a nuestro alrededor. Esta familia de David había venido a consolarle en la cueva de Adulán. La familia de David había venido a recordarle que él no estaba solo. Había venido a decirle palabras que trajeran alivio a su corazón. Pero antes de este momento, David no tenía ni quien tocara su hombro y le dijera, todo va a salir bien. Cuando nosotros nos encontramos en estos periodos, como David en la cueva de Adulán, en estos periodos de depresión, vemos cuán importante es la familia a nuestro alrededor. Dice la palabra que los primeros que vinieron a su encuentro fueron aquellos que él había dejado atrás por servir al rey: su padre, su madre, sus hermanos. Ahora, en el versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, estando allí, nosotros vemos en la segunda parte de esta serie, dijimos que Dios estremece todos aquellos cimientos para dirigirte hacia el propósito, para dirigirte hacia el lugar donde Él te quiere llevar. Adulán no era la excepción. Adulán no era el final de la vida de David. No, Adulán no era lo último para su vida. Por el contrario, Adulán estaba a punto de convertirse para David ese lugar donde se partiera la historia en dos, aquel pasado de dolor y aquel futuro en el cual Dios lo engrandecería. Adulán no sería la excepción. Los tiempos de dificultades que usted y yo vivimos, mi hermano, los tiempos de Adulán que a nosotros nos toca vivir, los tiempos de soledad, los tiempos de depresión, los tiempos en los que nos sentimos acorralados y perseguidos, los tiempos en los que nos sentimos angustiados, son parte del propósito de Dios en nuestra vida, para que podamos recordar lo que Dios nos había dicho inicialmente, pero también para que Dios pueda empujarnos hacia la dirección que Él nos quiere llevar. Así que, estando allí, dice la palabra que Dios comenzó a obrar en él. Si usted recuerda, ¿quién era David? David había sido un pastor de ovejas. David había estado allí cuidando unas pocas ovejas de su padre, y dice la palabra que estando allí cuidando las ovejas de su padre, lo cual vimos en la primera parte de esta serie, Dios lo propone, lo saca de ese lugar y lo lleva al palacio del rey para que él comience a ministrar
de todo lo que había aprendido en aquel tiempo de anonimato, de todo lo que había aprendido en aquel tiempo de soledad, administrarlo sobre un hombre en específico, y no cualquier hombre, sino el rey de la nación, el rey Saúl. Pero Dios no lo quería dejar allí. Dios no lo había trabajado tanto para dejarlo ministrando sobre un solo hombre. David se había entrenado lo suficiente. Dios había trabajado lo suficiente en la vida de David, que ahora ya no era suficiente un hombre. Ahora Dios lo pondría sobre muchos, lo pondría sobre cientos. Y por eso la palabra dice que junto con su familia se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Ahora, estos hombres tenían una característica especial, una característica particular, y es que ellos eran los amargados, dice la palabra, eran los afligidos, eran los endeudados, eran lo vil de la sociedad. Dios no unió a David en ese tiempo de angustia a los valientes de Israel, no. Dios no unió a David a aquellos de buen nombre. Dios no unió a David a los príncipes de Israel, sino que estando David en su condición de debilidad, Dios comienza a traer personas a su vida, personas a su cargo, porque Dios puso personas a su cargo sabiendo el depósito que había en él. Es que David no había sido escogido para cualquier tarea, mi hermano. David no había sido escogido para cosas pequeñas. David había sido escogido para ser rey de una nación, y no de cualquier nación, sino del pueblo de Dios. Él había sido escogido para ser el rey, para ser el pastor de aquel pueblo de Dios. Así que si David podía sacar de estos hombres lo mejor, así que si David podía hacer en la vida de estos hombres cambios y transformaciones, si David podía trabajar en la vida de estos hombres y hacer de ellos hombres honorables, entonces David estaría listo para la última fase del proyecto de Dios en su vida. Y de pronto usted se preguntará, ¿por qué? Si yo me encuentro en ciertas circunstancias, ¿por qué Dios trae a mi vida personas como estas? Y te das cuenta que muchos comienzan a creer en ti, y muchos quieren caminar contigo, y muchos quieren ir a donde tú vas, pero cuando tú ves la condición de estos muchos, son los afligidos, son los endeudados, son los pobres del pueblo, son lo vil, lo pequeño, lo frágil. ¿Sabes por qué? Porque de lo vil y lo menospreciado es de donde Dios toma para hacer cosas grandes. De lo vil y de lo frágil es de donde Dios toma para hacer cosas grandes. Pero esto vil y esto menospreciado es puesto en tus manos para que tú trabajes en su vida, porque Dios ha visto que tienes la capacidad para hacerlo. Así que dice la palabra que fueron estos hombres los que fueron traídos ante David. Ellos iban a ser su compañía de aquí en adelante. Y yo me imagino cuán difícil sería la convivencia con estos hombres. Dice la palabra que eran afligidos, eran hombres amargados, hombres que tenían dificultades, tal vez hasta en su convivencia. Bueno, si eran amargados, no era fácil con ellos, pero Dios los puso a su cargo. Y tú comienzas tal vez a renegar de las personas que Dios pone a tu alrededor por la condición que tienen. Y comienzas a renegar de ellos porque no puedes aceptar y entender la razón por la cual Dios lo está poniendo en tu vida. Dios te traerá personas con dificultades aún mayor que las tuyas para que les ayudes a ser transformados. Pero ¿cómo pudo David enfrentar toda esta situación? ¿Cómo pudo David afrontar este reto que Dios le estaba trayendo? Antes de explicar esto, yo quiero que leamos el pasaje que iniciamos en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5 para dar explicación cómo David primero preservó a su familia.
Dice, y se fue, estaban ellos en la cueva de Adulam, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Amén. Dice la palabra que David, antes de comenzar la labor de trabajar en estos hombres, antes de comenzar cualquier ministerio en su vida, lo primero que él hizo fue poner a salvo su familia, poner a salvo sus padres. Dice la palabra que se dirigió hasta donde estaba el rey de Moab, hasta un lugar llamado Mizpa, y allí le pidió al rey de Moab que cuidara de sus padres, porque él no podía protegerles en ese momento. Y yo quiero decirte, situaciones vendrán a nuestras vidas y Dios pondrá responsabilidades en nuestras vidas, pero nuestras responsabilidades, sean económicas, sean la empresa que Dios te ha prometido, o sea el ministerio que Dios te ha prometido, o sea cual sea la responsabilidad o el proyecto que Dios ha puesto en tus manos en este tiempo, nada es excusa para que descuides a tu familia. Un ministerio que destruye a tu familia es un ministerio mal administrado por aquel hombre o aquella mujer. Yo no voy a decir que un ministerio que destruye a tu familia es un ministerio que no proviene de Dios. No, hay cosas que provienen de Dios, pero nosotros nos volvemos malos administradores de estas cosas. La palabra dice que si yo no puedo administrar mi casa, mucho menos las cosas de Dios. Yo no puedo ceder a mi familia el tiempo que le pertenece a Dios, pero tampoco puedo descuidar el bienestar de mi familia por hacer cualquier otro proyecto, aun cuando proviene de Dios, porque tu familia fue puesta en tus manos para tú cuidar de ella. Y dice la palabra que David no podía cuidar en ese momento de sus padres, pero David hizo un plan. David buscó soluciones a aquel problema y trae sus padres hasta el lugar que es mencionado aquí en la palabra, ante el rey de Moab, y le dice, yo te ruego que mis padres puedan permanecer aquí contigo para que estén a salvo. Y luego partió a ejercer la misión que Dios le estaba entregando en ese momento. No te tardes en tomar decisiones en tu vida para hacer lo que Dios te está diciendo. Muchos nunca emprenden pensando en qué van a hacer con su familia. Muchos nunca emprenden ministerio pensando en qué van a hacer con sus hijos. Pero yo quiero decirte a ti, nada será excusa. Dios siempre traerá solución a la mano. Dios siempre está dispuesto a darte sabiduría para que tú puedas ejercer tu llamado como cabeza de familia, pero también tu llamado espiritual en Dios, tus responsabilidades en el Señor, o tus responsabilidades económicas, o sea cual sea la condición en la que te encuentras. Y dice la palabra que luego emprendió con ellos. Estando allí en ese lugar, nuevamente David, un hombre muy obediente a la voz de Dios, dice el profeta Gad, versículo 5 del capítulo 22, que ya leímos. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Viene a David la palabra de Dios a través de este profeta, y David, que era un hombre temeroso de Dios, obedece aquella palabra y emprende el camino y la dirección que Dios le está dando. Ahora, ¿cómo hace David o cómo afronta David para poder trabajar en estos hombres, para poder continuar hacia el final de aquel proyecto y de aquel propósito en el cual Dios lo había sumergido, en el cual Dios lo había metido? ¿Sabes? Muchos propósitos de Dios no son buscados por nosotros. De hecho, nada de lo que viene de Dios a nuestras vidas nosotros lo buscamos. Hay cosas que pedimos, pero hay otras que vienen a nuestras vidas sin pedirlas. David no pidió ser rey,
pero Dios lo seleccionó a él. Tú no has pedido muchas cosas, pero Dios te seleccionó. Y por cuanto Dios te seleccionó, no te abandonará hasta que haya cumplido en ti todo lo que Él ha prometido. Por cuanto Él ha prometido, por cuanto Él ha planeado para tu vida, Él siempre traerá una solución a tu vida para que puedas responder y corresponder a aquello para lo cual Dios te creó. Así que David tiene la necesidad de comenzar a trabajar en ellos. Ellos eran piedras preciosas, pero piedras en bruto. Piedras que necesitaban ser trabajadas, piedras que necesitaban ser moldeadas. Y David tenía la capacidad en Dios, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Ahora, ¿qué comienza a enseñar David a estos hombres? Lo primero que comienza a enseñarles, dice la palabra que eran 400 hombres aproximadamente los que se le reúnen allí en la cueva de Adulán. Y estos hombres, aparte de ser allí con las características que ya mencionamos, amargados, afligidos, también eran miedosos. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 23. Leamos capítulo 23, versículos 1 al 3. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? La palabra dice que se levantó una guerra, una batalla entre los filisteos y aquellos ciudadanos de Keila. Keila hacía parte del territorio de Israel, y entonces dice la palabra que David consulta a Dios por causa de Keila. El problema que David tenía con el rey no le impedía amar a su nación y pelear por su nación. Y él amaba a su tierra. Y dice la palabra que consulta a Dios: ¿qué haré? ¿Defenderé a Keila o no lo haré? Y Dios dice: ve y batalla. Pero cuando él le comunica a estos hombres, aquellos hombres que se unieron a David, aquellos hombres que le dijeron en la cueva de Adulán: estamos contigo, aquellos hombres que dijeron: estaremos contigo e iremos contigo hasta donde tú tengas que ir, son los mismos hombres que cuando él les dice: vamos a Keila a pelear, le dicen: si estamos con miedo allí donde nos encontramos, ¿cómo te imaginas que estaremos si estamos en Keila, si vamos hacia Keila? La primera oposición. Más cualidades que comenzamos a descubrir en estos hombres, y muchas cosas descubriremos en aquellos que están a nuestro alrededor, pero es necesario descubrirlas para poder trabajar en ellos. Y dice la palabra que David tuvo que comenzar a trabajar muchos aspectos en la vida de estos hombres. David le tocó enseñar a estos hombres, en primer lugar, a vivir en diferentes circunstancias, a vivir en medio de la adversidad, a vivir en medio de la abundancia y de la escasez. Como dice el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. David tuvo que comenzar a enseñarle a estos hombres a vivir en diferentes circunstancias. En el capítulo 23 del primer libro de Samuel, verso 14, dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dice la palabra que David vivía en desiertos, vivía en lugares fuertes, vivía en montes, vivía en el lugar donde Dios lo llevara, y allí estaban esos hombres con él. De pronto ellos estaban resentidos con su nación o con el gobierno, pero eran hombres tal vez de ciudad,
hombres que habían estado allí con comodidades o que habían estado allí con su familia, pero ahora estaban aprendiendo a vivir diferentes circunstancias. Cuando Dios pone personas a tu alrededor, cuando Dios pone personas a tu cargo, las pone para que les enseñes a vivir aquellas cosas que tú ya has aprendido, a enseñarles a vivir en el desierto, a sobrevivir en la escasez, a sobrevivir en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, en medio de la soledad, pero también a enseñarles a vivir en el monte, a vivir en los lugares fuertes. ¿Qué significa esto? Que ellos deben aprender contigo a estar en la presencia de Dios así como tú lo estás, a estar en el lugar de batalla así como tú corres al lugar de batalla, a ser fuerte como tú eres en medio de la circunstancia, porque para eso fueron puestos en tus manos. Y a donde quiera que iba David, estos hombres le seguían. Y dice la palabra que vivía en el desierto, vivía en lugares fuertes o vivía en el monte, pero en estos lugares todos estos hombres iban junto con él. El número fue creciendo, luego ya no se habla de 400, sino de 600 hombres que se añadieron a David, pero estos hombres seguían a David y Dios los había puesto allí para poder ser formados. Saben, muchas cosas acontecerán en nuestras vidas, mi hermano. Muchas cosas vendrán a nuestras vidas aún como resultado de nuestras oraciones. Vendrán a nuestras vidas como resultado de muchas cosas que hemos pedido y no las sabemos, pero Dios obra de la manera que Él desea. Luego en el capítulo 24 del mismo libro, primer libro de Samuel, dice versículo 3 al 7, dice la palabra de esta manera: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones ¿de qué? De esa cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así dice la palabra, versículo 7, y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. No solamente David enseñó a estos hombres a vivir en diferentes circunstancias, sino que ahora vemos a David como un padre enseñando a su hijo principios cristianos. ¿Quién mejor que David para enseñar a estos hombres el temor de Dios? ¿Quién mejor que David para enseñar a estos hombres a respetar la autoridad? ¿Quién mejor que tú, que has sido trabajado por Dios en lugar desierto? Tú que has sido trabajado por Dios en medio del anonimato, en medio de la soledad, para enseñar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Dice la palabra que Saúl, buscando la vida de David, se encuentra con una cueva, y para descansar, para cubrir sus pies del frío, tal vez entra hasta ese lugar sin darse cuenta que David, aquel hombre a quien había perseguido por tanto tiempo, se encontraba junto con sus hombres en esa cueva. Y dice la palabra que los hombres de David le dijeron: Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos, y hoy es el día en que tú puedes hacer con tu enemigo como tú quieras, porque estas son las palabras de una persona en el cual no se ha desarrollado aún un corazón conforme al de Dios. Las palabras de venganza, las palabras de querer tomar por su propia cuenta la justicia. Y dice la palabra que David se levanta, corta un pedazo de la túnica del rey, pero luego se turbó
turbó. ¿Y sabe por qué se turbó? Porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe por qué se turbó? Porque Dios habitaba en su corazón. El Espíritu de Dios estaba en la vida de David. Y luego de esto, él mismo reprime a sus hombres y le dice: líbreme, Jehová, de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y esto es lo que nosotros debemos transmitir a las personas que Dios trae a nuestro alrededor, aunque sean los pequeños, aunque sean los frágiles, aunque sean considerados como los viles para la sociedad. Ellos fueron puestos allí porque están creyendo en ti, están creyendo en tu ministerio y están esperando una palabra que tú les puedas enseñar para ser cada día más conforme al corazón de Dios. Para eso Dios los ha traído a su vida, para eso se unieron a tu vida. Lógicamente, ellos tenían que dejarse trabajar. La historia hubiera cambiado si aun cuando David, reprimiéndoles, ellos hubieran hecho conforme a su propia voluntad. No se contara la historia de esta manera, pero estos hombres estaban siendo obedientes a todo lo que su líder les estaba hablando. Estaban siendo obedientes, estaban siendo sujetos, porque era el periodo de su formación. Y para esto David estaba bregando en el corazón de ellos, para formar de estos hombres piedras preciosas, para formar en estas personas piedras preciosas que pudieran ser útiles en el reino de Dios. Ahora, hay más cosas que David sigue trabajando en estas vidas, en estos hombres. David también tuvo que enseñarles a compartir. Leamos la palabra del Señor en el capítulo 30 del primer versículo. Ya estoy terminando. Capítulo 30 del primer libro de Samuel, versículo 18 en adelante, dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decía: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos, mire lo que dice la palabra, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso. Una vez más David interviniendo en la vida de estos hombres para enseñar. Y David dijo: no hagáis eso. Esto es el versículo 23 del capítulo 30. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Amén. Si usted lee la historia, esta historia, usted encuentra en versículos anteriores, en su contexto, que estas personas habían sido robadas. ¿Y quiénes eran ellos? Eran las familias de David y de los hombres que estaban con David. Se había preparado la guerra contra Israel, la guerra entre los filisteos y los israelitas, la guerra en la cual moriría el rey Saúl. Y dice la palabra que David se había preparado para ir a esa guerra, pero el rey de los filisteos, la tierra donde se encontraba David en ese momento, el rey de los filisteos le impidió por consejo de los príncipes para que no fuera a la guerra, sino que se devolviese al lugar donde vivía. Y cuando llegan a su tierra, cuando llegan al lugar donde están alojados sus familias, se dan cuenta que en el momento, en el periodo en el que ellos fueron y volvieron, habían llegado
llegado saqueadores, habían llegado merodeadores, dice la palabra, y robaron todo el botín de los hombres de David, y robaron todas las pertenencias, y aún a las mujeres, a los niños, el ganado y todo lo que tenían, se lo habían llevado. Dice la palabra que David tomó a sus hombres y fue en busca del rescate de aquellas cosas que estaban perdidas y de aquellas familias. Y estando en el camino, 200 hombres de David se cansaron y no pudieron pasar el torrente de Besor. Se cansaron y no pudieron continuar el camino, pero los demás continuaron aquel camino. Aquellos 400 siguieron con David, pelearon la batalla y lograron recuperar todo lo que habían perdido, incluyendo a sus familias. Dice que no les faltó ni cosa grande ni pequeña. Todo lo que habían perdido fue recuperado. El problema no es este, porque sabemos que en nuestras batallas Dios siempre está luchando a favor de nosotros. El problema está que cuando ellos se devuelven al lugar, a su tierra, cuando ellos se devuelven, dice la palabra, que se encuentran en el camino a aquellos 200 que quedaron atrás sin fuerza y que no pudieron ir a la batalla. Y cuando estos 200 ven a David que llega con los hombres, con las mujeres, con los niños, con el botín y con todas las cosas, dice la palabra que se alegraron y fueron a recibir a David. Pero los hombres perversos que habían pasado con David el torrente, los hombres perversos de corazón que habían ido hasta la batalla, que habían peleado aquella batalla, le dijeron a David: no daremos a estos que no pelearon junto con nosotros, no daremos del botín, solamente les daremos a sus mujeres y a sus hijos. Y David dice: no hagan esto. David les enseñó a compartir. David enseñó principios en estos hombres que no tenían. Habían aprendido a vivir en desiertos, habían aprendido a vivir en soledad, habían aprendido a vivir en cuevas, habían aprendido a vivir en diferentes circunstancias y en diferentes lugares, y cada lugar iba creando en ellos fuerza, vigor, fortalezas, habilidades, como aquellas habilidades que fueron desarrolladas en David en ese lugar donde cuidaba las ovejas. Sin embargo, su corazón todavía necesitaba ser formado, y David en esta ocasión encontramos una vez más trabajando en el corazón de estos hombres. David, jefe de viles. Y es que formar no es una tarea de un día para otro. Formar no es una tarea fácil tampoco. Problemas de convivencia serios entre estos hombres. Pero David haciendo su tarea. Ahora dice la palabra que fueron estos hombres, justamente estos hombres que no sabían compartir. Estos hombres que no hubieran escatimado en quitar la vida del rey. Estos hombres que en un día le dijeron a David: tenemos miedo. Estos hombres que eran los endeudados y que eran los afligidos y los amargados. Estos hombres los que se transformaron en aquellos valientes de David. El primer libro de Crónicas 11, y voy a leer esto para terminar. El primer libro de Crónicas 11, 5 al 11, dice la palabra: y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y dice la palabra, el verso 10 y 11, estos hombres que pelearon con David son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Admoní,
caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que le dijeron a David un día: tenemos miedo. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que Dios había traído a la vida de David en Adulam. Aquellos a los cuales Dios había llevado ante David porque sabía que tenía la capacidad para formar. Dios estará poniendo personas a tu alrededor y probablemente, al igual que David, te haga jefe de viles, pero no menosprecies lo que Dios te está trayendo, porque dice la palabra que fueron estos. David había iniciado el reto más grande de su vida. El reto más grande de su vida ahora no era huir del rey. El reto más grande de su vida ahora era formar a estos hombres, porque si él podía formar a estos hombres, podría lidiar con toda una nación. Si tú puedes lidiar con las personas que Dios está poniendo a tu alrededor, entonces podrás lidiar con cosas mayores. David había lidiado con lobos, había lidiado con leones, había lidiado con fieras del campo, pero ahora necesitaba lidiar con personas amargadas, afligidas, endeudadas, temerosas y con cualidades semejantes. ¿Con qué lidias tú en este tiempo? No lo sé, pero quiero decirte que si Dios lo está haciendo es porque cree que tienes la capacidad, y luego de esto cosas mayores vendrán. Cosas mayores vendrán para aquellos que no se saltan el propósito de Dios. Yo quiero orar por ti en esta noche. Hoy damos por terminada esta serie y no hablamos de toda la vida de David. Hay muchas cosas en la historia de David que se pudieran hablar y no entrarán en esta serie, pero espero y pido a Dios que la palabra que has recibido en estos días, durante estas 3 partes de la serie, hayan sido de bendición para ti y tú puedas atesorarla en tu corazón, guardarla y saber que Dios está contigo aún en Adulam. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por la vida de cada hombre y mujer que recibe tu palabra en este día. Te pido, Señor, que sea tu palabra atesorada en el corazón de cada oyente, oh Dios. Que nos ayudes a ser oidores y hacedores de esa palabra, no oidores olvidadizos, Señor, sino oidores y hacedores. En el nombre de Cristo Jesús oro por cada vida, Señor, aquellos que se han extraviado en el camino, Dios, aquellos que han perdido aquella primera palabra que tú les hablaste, oh Dios, aquellos que se encuentran tal vez sumergidos allí en ese Adulam, oh Dios, angustiados, temerosos, afligidos, sin saber qué hacer. Hoy oro por ellos, oh Dios, para que tú les ayudes, para que tú hagas algo en sus vidas y les ayudes a ver una luz, oh Dios, y una dirección hacia la cual ellos puedan caminar. En el nombre de Cristo Jesús, trae nuevas fuerzas, trae fortaleza a tus hijos, oh Dios, y ayúdanos a acabar la carrera que un día iniciamos. Gracias te damos por todo, Dios. Gracias por tu misericordia, oh Rey de Reyes. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión.